Hay historias que parecen diseñadas por el universo para no tener explicación. Pero esta supera cualquier guión de ficción. Imagina salir una mañana común en bicicleta, con auriculares puestos, pensando en tus cosas, cuando de pronto todo se apaga. Te despiertas en el hospital, aturdido, con el cuerpo destrozado y una sola frase en la cabeza. Fue un taxi. Podrías pensar, mala suerte, un accidente más. Pero no, porque 4 días después, cuando vuelves a subir a tu bicicleta, todavía con vendas frescas, moretones nuevos y miedo en el pecho. El mismo taxi, la misma matrícula, el mismo conductor, vuelve a atropellarte. Y ahí comienza el verdadero misterio. ¿Cómo es posible? ¿Qué probabilidades hay de algo así? ¿Fue un accidente? ¿O fue un mensaje siniestro? ¿Por qué ese conductor se dio a la fuga la segunda vez sin mirar atrás? ¿Y por qué la policía cerró el caso en menos de 24 horas, sin una sola pregunta? Hay algo que no encaja, algo que se nos oculta. Y esta historia, documentada en partes por cámaras, testigos y hasta notas médicas, guarda algo oscuro que hasta hoy sigue sin respuesta. Este es el caso del ciclista que fue atropellado 2 veces, por el mismo taxi. Martes, 7:30 de la mañana. El cielo estaba cubierto por una capa densa de nubes grises que no dejaban pasar la luz del sol. La ciudad parecía dormida todavía. En la intersección de Mitre con Colón, a 3 cuadras de su destino, el semáforo parpadeaba en ámbar. Andrés Morales, ciclista urbano y diseñador gráfico, bajó con esfuerzo su bicicleta por las escaleras del viejo edificio donde vivía, en el 3er piso sin ascensor del barrio San Martín. Como cada mañana, se colocó los auriculares, ajustó su mochila al hombro y comenzó a pedalear rumbo a la oficina, 12 cuadras en línea recta. La playlist sonaba suave. Andrés había elegido una mezcla de jazz y lo-fi para empezar el día. Nada parecía fuera de lo normal. Pero algo sí lo era. En la intersección de Mitre con Colón, a 3 cuadras de su destino, el semáforo parpadeaba en ámbar. Andrés desaceleró, miró a ambos lados como siempre lo hacía y decidió avanzar. En ese momento exacto, un taxi giró bruscamente desde la derecha, invadiendo el cruce, sin respetar señal alguna. Fue tan rápido que solo alcanzó a ver el reflejo del sol sobre el parabrisas sucio, el logo en la puerta, y después, oscuridad. El golpe lo lanzó más de 4 metros. Cayó sobre el hombro derecho y rodó hasta la cuneta. Su casco se partió en 2. Testigos dicen que el taxi nunca frenó antes del impacto. Iba demasiado rápido. Un vendedor ambulante, que montaba su puesto frente a un kiosco, fue el primero en correr hacia Andrés. Lo encontró desmayado, con la bicicleta doblada sobre sí misma y sangre saliendo de la nariz. El conductor del taxi se bajó. Eso lo recuerdan todos. Se quedó inmóvil por unos segundos. Luego sacó su celular, hizo una llamada muy corta, dijo apenas un par de palabras y colgó. No intentó asistir a la víctima, no pidió ayuda. Solo esperó en silencio, recostado contra la puerta del taxi. Cuando llegaron los paramédicos no les habló. Cuando llegó la policía, tampoco. Nadie registró su nombre. Nadie pidió su licencia. Y cuando todos estaban ocupados con Andrés, el taxi arrancó y se fue. Una cámara de seguridad en un poste cercano grababa en dirección al cruce. Pero cuando los amigos de Andrés pidieron el metraje, les informaron que la cámara no funcionaba desde hacía 3 semanas. Otra cámara, de una panadería aledaña, fue robada esa misma noche. En el hospital, Andrés pasó 6 horas inconsciente. Tenía 2 costillas fisuradas, una fractura en el brazo derecho, una conmoción y múltiples hematomas. Durante el coma leve, según la enfermera del turno noche, repetía una y otra vez en voz baja: «Fue un taxi, fue un taxi, fue un taxi». Y al despertar, con dificultad para enfocar, dijo solo una cosa: la matrícula era Bru 364. Al día siguiente Andrés fue a comisaría. Quiso hacer la denuncia. Pero el oficial que lo atendió le respondió que no había ningún informe de accidentes registrados ese día en esa esquina. Ni testigos, ni reporte médico, ni entrada de ambulancia, nada. «Quizá lo soñaste», le dijeron. Andrés insistió. Subió una historia en redes relatando lo ocurrido, mostrando fotos del casco roto y su brazo enyesado. 15 minutos después, Instagram eliminó el contenido, notificando una supuesta violación de normas comunitarias. No había insultos. No había violencia. Solo su versión. 2 días después, mientras desayunaba, recibió un mensaje de texto de un número sin registrar. «No sigas buscando. No fue un accidente». Andrés sintió un escalofrío en la espalda.
Quiso llamar al número. No existía, y apenas comenzaba a escribir lo ocurrido en Twitter, escuchó un ruido. Era el motor de un auto encendiéndose frente a su casa. Cuando se asomó no había nadie, solo marcas de neumáticos recién hechos, y una duda que le perforaba el estómago. No podía imaginar que 48 horas después volvería a cruzarse con ese taxi, y que esta vez no saldría ileso. Andrés pasó los siguientes días atrapado entre el dolor físico y algo peor, la incertidumbre. Su cuerpo intentaba recuperarse de las fracturas, pero su mente estaba atrapada en un bucle de confusión y paranoia. Los analgésicos le nublaban los pensamientos, y cada vez que intentaba reconstruir el momento del choque, su mente lo rechazaba. Todo se volvía una masa densa de luces rotas, frenos que nunca chillaron, un golpe seco, y un número grabado a fuego en su memoria. Bru 364. Ese taxi, esa matrícula, no podía olvidarlo. Tomás, su mejor amigo, notó que algo no andaba bien. Andrés no dormía bien, no hablaba con claridad y comenzó a obsesionarse con entender qué había pasado realmente. Juntos recorrieron la zona del accidente buscando respuestas. La panadería frente al cruce tenía cámaras, pero la dueña les dijo que justo esa semana se habían robado el disco duro donde se grababan las imágenes. La verdulería también tenía cámaras. Les mostraron que el archivo del martes estaba en blanco, completamente vacío. Eso nunca pasa, dijo el encargado. El sistema se reinicia solo si alguien lo programa. Esa noche Andrés sintió por primera vez que lo seguían. Bajó a la calle en pantuflas, con el brazo vendado solo para ver cómo un auto encendía las luces y se alejaba lentamente. Horas después, un nuevo mensaje anónimo apareció en su celular. ¿No entendiste el primero? No había número, solo texto. Andrés comenzó a sospechar. Tal vez el taxista no era un conductor común. Tal vez había visto algo que no debía. Tomás se burló. Capaz atropellaste sin querer a un agente encubierto. Pero Andrés no se reía. Recordó que el taxi no tenía identificación visible, ni licencia, ni nombre. Era legalmente invisible. Intentó reportar eso en un foro vecinal. La publicación duró apenas 4 minutos antes de ser eliminada. Luego otro mensaje privado. Cállate o vas a terminar peor. Empezó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Notó sombras en la escalera, pasos suaves tras su puerta, hasta que lo vio de nuevo. El mismo taxi, la misma matrícula, estacionado frente a la entrada de su trabajo. Sintió un vacío en el estómago. Sacó el celular para tomar una foto. Y justo en ese instante, el taxi arrancó. Eso fue el día anterior al segundo atropello. Eran las 8 en punto de la mañana. Viernes. Andrés había decidido volver a su rutina, aunque solo fuera para probarse a sí mismo que no tenía miedo. Mentía. Tenía miedo. Mucho. Pero también una rabia incontrolable creciendo por dentro. Volvió a tomar su bicicleta. Llevaba una GoPro vieja atada con cinta en el manubrio, grabando todo el recorrido. Cada bocinazo lo hacía sobresaltarse. Cada sombra reflejada en un auto lo ponía en alerta. Y aún así, pedaleó hacia su trabajo. A 2 cuadras de la oficina, se detuvo frente a un kiosco. Bajó por agua. Cuando salió, ahí estaba. El taxi. Bru 364. Apenas a unos metros. Andrés no lo pensó. Sacó el celular. Grabó. Caminó hacia el vehículo. ¡Vos! Gritó. El taxi arrancó de golpe. Y entonces pasó lo imposible. El auto giró en U. Aceleró directamente hacia él. No como quien huye, sino como quien ataca. Andrés corrió hacia la bicicleta, pero tropezó. La rueda delantera del taxi lo rozó. No fue un accidente, fue un intento de rematar lo que no habían terminado antes. El golpe lo lanzó sobre la vereda. Cayó de espaldas, rompiéndose la clavícula. El celular voló por los aires, y la GoPro siguió grabando. El taxi se detuvo por un segundo. Andrés lo recuerda con claridad. La ventana del conductor bajó unos centímetros. Una voz grave le dijo: «Esto no es contra vos. No debiste grabar nada». Y luego se fue. Otra vez. Pero esta vez Andrés tenía una ventaja. La cámara no se detuvo. La policía llegó minutos después, alertada por vecinos. Andrés, esta vez más lúcido, entregó la grabación. El oficial que lo asistió, al ver el número de matrícula, palideció.
¿Está seguro que fue este coche?, preguntó. Lo grabé, respondió Andrés. Necesito que venga a declarar ya. Pero le advierto algo. Este taxi no debería existir. Fue dado de baja hace 5 años, luego de un accidente fatal. ¿Qué? Lo conducía un hombre que murió dentro. Nadie volvió a usar esa unidad. Andrés sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Ese fue el segundo atropello, pero no sería el último.